¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Espero que estén bastante bien desde donde sea que nos estén escuchando, ya sea de México, Centroamérica o Estados Unidos. La historia que tengo el día de hoy para ustedes habla sobre un relato del campo, uno que tiene que ver con las reglas y con los seres que habitan en la sierra, y cómo el respeto a esas costumbres es de importancia vital para poder sobrevivir. Pónganse cómodos que están escuchando Relatos de Horror. La Piedra Roja. Trabajo en una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo de comunidades en zonas más apartadas de la Sierra de Puebla. No voy a mencionar el nombre de la institución, ya que esta historia podría preocupar a algunos de los que trabajan ahí y afectar nuestra relación con las comunidades. Lo que hacemos es noble y vital, pero también delicado. Ayudamos a la gente a mejorar su vida implementando proyectos de huertos, fomentando la agricultura sustentable y brindando asesoría para que puedan tener un futuro más estable. En esta labor no es raro que me toque recorrer caminos complicados. A menudo después de dejar el vehículo en un último punto accesible debemos continuar a pie. A veces lo hacemos por horas hasta llegar a las comunidades más remotas. Pienso que somos de los pocos que nos aventuramos en estos lugares, porque la naturaleza parece envolverte en un abrazo denso y antiguo, donde el silencio es tan profundo que pareciera que algo te observa desde la espesura. Durante todo el tiempo que llevo trabajando aquí hay una regla que jamás rompemos. Nunca viajamos solos ni tampoco de noche. Los caminos son traicioneros, el clima en la sierra cambia de forma impredecible, pero además de esos peligros hay algo más. Un tipo de peligro que todos prefieren no mencionar, pero que se encuentra presente en sus miradas y en el tono de sus palabras cuando hablan sus experiencias. Una tarde me encontraba en una pequeña comunidad junto con José, un colega de la institución que conocía perfectamente sus terrenos. Se había desatado una tormenta y regresar a la base era imposible. Afortunadamente los pobladores del lugar nos ofrecieron pasar la noche en la única escuela del pueblo. Era un edificio pequeño, apenas 2 salones construidos con un techo de lámina, pero al menos tendríamos un lugar donde refugiarnos. La escuela se encontraba en las afueras del pueblo, al pie de la montaña. Los habitantes de la comunidad nos ayudaron a instalarnos con algunas colchonetas en el suelo. Nos advirtieron que nos quedáramos dentro toda la noche y que no saliéramos. En medio de la oscuridad y el ruido de la tormenta, sus palabras me parecieron innecesarias. Después de todo, ¿quién querría salir con esa tempestad? Vamos, Roberto. Al menos será una experiencia de supervivencia, me dijo José tratando de aligerar el ambiente. Mientras tanto revisábamos nuestras mochilas y compartíamos un par de anécdotas de nuestras visitas anteriores a la sierra. Vas a ver que cuando contemos esto en la oficina nos van a envidiar. Respondí intentando seguir la broma, aunque sentía un escalofrío que no era solamente por la tormenta. Pronto nos quedamos en silencio escuchando el golpeteo de la lluvia en el techo de lámina y el retumbar de los truenos afuera. La luz parpadeaba y en ocasiones se iba completamente, dejándonos en una oscuridad apenas rota por la luz de las linternas que habíamos traído. Al cabo de un rato, José rompió el silencio. ¿Sabes algo sobre esta escuela? Dicen que aquí en el pueblo hay historias extrañas. La gente habla de presencias que aparecen por la noche, de figuras que se ven en la carretera. A veces me pregunto si no serán historias para asustar a los forasteros. ¿Te refieres a los famosos fantasmas de la sierra? Respondí con un tono escéptico, aunque había escuchado historias similares en otras comunidades. En estos pueblos las leyendas parecían ser parte de la vida cotidiana, como si las sombras y los susurros formaran parte del entorno. Apenas terminó de hablar, escuchamos un ruido extraño. Era un sonido suave como de algo o alguien arrastrándose por el suelo. Nos miramos en silencio preguntándonos si habíamos escuchado lo mismo. ¿Escuchaste eso?, preguntó José con un tono de preocupación en la voz. Sí, pero seguramente es el viento, o quizás algún animal que se metió a la escuela. Nos levantamos y nos acercamos a la puerta tratando de mirar a través de la lluvia. Al principio no vimos nada, pero luego a la distancia entre el resplandor de un relámpago distinguimos una figura en la oscuridad.
Era un hombre alto, delgado, que parecía estar parado bajo la lluvia completamente inmóvil. Nos observaba en silencio, o al menos eso parecía, ya que su rostro estaba parcialmente oculto por la penumbra. ¿Qué demonios?, murmuró José retrocediendo un paso. Yo también me quedé congelado. La figura era inquietante, como si no perteneciera a este mundo. Lo más extraño era que la lluvia no parecía afectarle. No se mojaba y ni siquiera el lodo bajo sus pies dejaba marca alguna. Vamos adentro, le dije a José tomando su brazo. No sabía si era real o solamente una ilusión, pero la sensación de peligro era palpable. Cerramos la puerta y empujamos las mesas y sillas para bloquearla. Estábamos temerosos de que fuera quien fuera esa figura pudiera entrar al salón. Tratamos de calmarnos y racionalizar lo que habíamos visto, pero la tensión era evidente en el ambiente. ¿Crees que sea alguien del pueblo?, preguntó José mientras ambos sabíamos que eso no tenía sentido. Los habitantes de la comunidad eran amigables y no habían mostrado ninguna intención de asustarnos. No lo sé, pero es mejor que no salgamos hasta que amanezca, respondí tratando de sonar tranquilo. Nos sentamos en el suelo apoyados contra la pared opuesta a la puerta. La noche continuaba su curso, pero no logramos conciliar el sueño. Cada tanto escuchábamos ruidos en el exterior, pasos que parecían acercarse y luego se desvanecían. Una vez me pareció escuchar un susurro, una voz suave que me decía algo en un idioma que no entendí, pero cuando le pregunté a José, él negó haber escuchado algo. Las horas pasaban lentamente y yo comenzaba a cuestionarme si realmente había visto algo, o si había sido solamente un juego de mi mente. Sin embargo, cuando miré a José noté que él estaba tan nervioso como yo, lo que me hacía pensar que efectivamente algo extraño estaba pasando. Finalmente el amanecer comenzó a iluminar el horizonte. La tormenta había parado y los primeros rayos de luz atravesaban las ventanas de la pequeña escuela. Respiramos aliviados y tras acomodar las mesas y sillas decidimos salir a revisar el lugar donde habíamos visto la figura. Al llegar buscamos alguna señal de que alguien hubiera estado ahí, alguna huella en el lodo, pero no encontramos nada. En su lugar había una piedra de color rojo intenso colocada exactamente en el sitio donde el hombre había estado parado. Esto no es normal, murmuró José recogiendo la piedra y examinándola. ¿Qué crees que significa?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. No lo sé, pero dicen que las piedras rojas en la sierra son un mal presagio. Es mejor que dejemos esto aquí y nos vayamos cuanto antes. Asentí y sin decir más comenzamos a caminar de regreso al pueblo. A pesar de la luz del día, el ambiente seguía siendo sombrío. Los habitantes nos miraron con curiosidad cuando pasamos, y uno de los ancianos del pueblo se acercó a nosotros. ¿Pasaron la noche en la escuela?, preguntó con una expresión que reflejaba más lástima que sorpresa. Sí, nos quedamos por la tormenta, respondí tratando de sonar despreocupado. El anciano asintió y nos miró fijamente antes de decir en voz baja: cuentan que esa escuela fue construida sobre un terreno maldito. Dicen que en tiempos antiguos aquí se reunían hombres del pueblo para hacer justicia con sus propias manos. Algunos de los que perecieron ahí nunca encontraron descanso. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Era posible que la figura que habíamos visto fuera el espíritu de uno de esos hombres. Un alma atrapada e incapaz de encontrar la paz. José y yo nos miramos en silencio sin saber qué responder. Nos despedimos del anciano y emprendimos el regreso, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Ninguno de los dos volvió a mencionar lo que había sucedido aquella noche, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. A partir de ese día la sierra nos pareció un lugar más oscuro, un sitio donde las sombras parecían cobrar vida, y donde los susurros del viento podían ser algo más que simples sonidos. Con el tiempo escuché otras historias de compañeros que también habían tenido experiencias extrañas en esa zona. Algunos hablaban de una figura alta que aparecía en las noches de tormenta. Otros decían haber encontrado piedras rojas en lugares donde no deberían haber más que tierra y hojas secas. A pesar de todo, nunca dejé mi trabajo en la institución.
La necesidad de ayudar a las comunidades más olvidadas de la sierra seguía siendo más fuerte que el miedo, y aunque siempre mantenía las precauciones necesarias, no podía evitar sentir un respeto casi reverencial por aquellos territorios. Cada vez que regresaba a esa región trataba de recordarme a mí mismo que fueran reales o no, los espíritus de la sierra tenían su propio lugar, y que éramos solo visitantes en sus tierras. Con el tiempo, José y yo comenzamos a compartir la historia con otros compañeros de trabajo, en parte para desahogarnos y en parte para advertirles. Muchos se mostraron escépticos, pero habían otros, especialmente aquellos que llevaban más tiempo en la organización, que escuchaban con expresión seria y compartían sus propias experiencias. Una noche, en una de esas reuniones informales en las que compartíamos anécdotas, uno de los trabajadores más veteranos, don Julián, decidió contar su propia historia. Esa figura que vieron ustedes en la escuela, el hombre alto, no es el único espíritu que ronda la sierra. Dicen que en el monte hay otros, cada uno con su propio pasado y con su propio dolor. Comenzó don Julián mientras encendía un cigarro y exhalaba el humo lentamente. Yo mismo lo he visto, y no solo una vez. Siempre aparece cuando alguien tiene miedo, como si se alimentara de nuestro terror. José y yo intercambiamos miradas. La expresión de don Julián era solemne, y parecía elegir las palabras con mucho cuidado. Hace unos años, cuando llegué a la organización, trabajaba con un equipo de jóvenes que tenían muchas ganas de ayudar, pero poca experiencia. Un día nos adentramos demasiado en la sierra, en un área que los lugareños evitaban a toda costa. Dijeron que era tierra de sombras, pero no les hicimos caso. Los ojos de don Julián parecían perderse en algún recuerdo lejano y continuó con su relato en un tono más bajo. Cuando cayó la noche sentimos una presencia. No puedo describirlo exactamente, pero era como si el aire se volviera más pesado, como si algo nos estuviera observando desde la espesura. Escuchamos susurros, voces que parecían llamarnos por nuestros nombres. Algunos muchachos del equipo entraron en pánico y quisieron volver. Yo intenté calmarlos, pero entonces lo vi. Ese hombre alto, delgado, con una mirada que no era de este mundo. Estaba de pie entre los árboles mirándonos en silencio. Nunca he sentido un miedo igual. En ese momento se acercó otro compañero llamado Pedro. Había estado escuchando la historia en silencio y hasta entonces no había dicho una sola palabra. Yo también he escuchado sobre él, dijo en un tono de voz bajo. Mi abuela me contaba de pequeño que en estas tierras los antiguos guardaban secretos. Decían que algunos hombres hicieron pactos para proteger a sus familias, y que esas promesas los amarraron a estos lugares incluso después de muertos. La controversia se volvió más sombría. Las historias de la sierra parecían no tener fin, y cada relato nos acercaba un poco más a comprender que esos lugares remotos tenían reglas que no conocíamos y no se aplicaban. A pesar de las advertencias y del miedo que nos había dejado aquella noche en la escuela, seguimos visitando la comunidad con bastante regularidad. Las personas del lugar siempre nos recibían con hospitalidad, aunque notábamos que preferían no hablar de lo que sucedía después de que el sol se ocultara. Ellos sabían algo que nosotros no, y parecían preferir dejar las cosas como estaban. Durante una de estas visitas tuve la oportunidad de hablar con doña Elvira, una anciana del pueblo que era conocida por su sabiduría y su conocimiento de las antiguas tradiciones. Estos seres no son malos, pero tampoco son buenos, me dijo en un suave tono de voz mientras preparaba un té de hierbas. Son almas que quedaron atrapadas en este mundo y se manifiestan a quienes entran en su territorio sin permiso. ¿Y cómo se pide permiso?, pregunté intrigado. La anciana me miró con una expresión serena como si hubiera hecho una pregunta muy simple. Hay que hablarles, muchacho. Reconocer su presencia y respetar su espacio. Ellos entienden cuando uno se acerca con buenas intenciones, pero no toleran la falta de respeto. Asentí reflexionando sobre sus palabras. Desde ese día, cada vez que me adentraba en la sierra, hacía una pequeña pausa y pronunciaba unas palabras de respeto en voz baja, pidiendo permiso para pasar sin problemas. No sé si eso cambió algo, pero les juro que desde entonces
Esos encuentros con lo desconocido fueron menos intensos. Sin embargo, José no tuvo la misma suerte. Con el tiempo comenzó a mostrar señales de inquietud. Empezaba a evitar las misiones en la sierra, diciendo que sentía una presencia cada vez más fuerte, que una supuesta sombra lo seguía en cada paso. Fue en una de nuestras últimas visitas que José finalmente confesó algo que había guardado durante bastante tiempo. Roberto, no te conté antes esto porque pensé que no me ibas a creer, dijo con un tono grave, pero desde aquella noche en la escuela he estado viendo cosas. Cada vez que cierro los ojos veo esa figura, como las piedras rojas y la sombra. No importa dónde esté, siento que me sigue como si quisiera algo de mí. Intenté calmarlo recordándole las palabras de doña Elvira, sugiriéndole que tal vez solo necesitaba hacer un gesto de respeto. Sin embargo, José no parecía convencido. No es tan simple, Roberto. Esto es algo más profundo. No creo que quiera que le pida permiso. Creo que lo que quiere es llevarme con él. Esa confesión me dejó helado. Intenté mantenerme optimista, pero la verdad es que no sabía cómo ayudarlo. Poco después de esa conversación, José decidió renunciar a su puesto. Dijo que necesitaba alejarse de la sierra y buscar un trabajo en un lugar menos cargado. Nunca volví a verlo después de eso y la incertidumbre de no saber qué fue de él me dejó inquieto durante semanas. Mientras tanto, la organización encontraba a alguien más para reemplazarlo. Yo tuve que tomar sus tareas, lo que significaba que tendría que viajar solo. Cuando llegó el día de la misión, algo dentro de mí me impulsó a enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. No sé si fue la ausencia de José o el recuerdo de sus palabras, o simplemente la necesidad de respuestas, pero decidí buscar las piedras rojas nuevamente. Llegué temprano al pueblo y después de saludar a los lugareños, me dirigí al lugar donde habíamos visto la figura aquella noche de tormenta. Era un día despejado y el sol iluminaba. El camino estaba con un brillo casi tranquilizador. Seguí el rastro de piedras rojas que habíamos encontrado aquella vez, intentando no pensar demasiado en lo que podría encontrar al final. A medida que avanzaba, el camino se volvía más estrecho y la vegetación más densa. Finalmente llegué a lo que parecía ser una pequeña cueva, aunque más bien parecía un altar. En el suelo habían piedras rojas formando un círculo perfecto, como si alguien las hubiera colocado ahí con una precisión delicada. Me detuve en la entrada sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí como un susurro mezclado con el crujir de las ramas secas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Observé el bosque en silencio durante unos segundos, tratando de calmar mi respiración. Entonces escuché un grito lejano. Era un sonido desgarrador como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Mi instinto me decía que regresara, pero algo más fuerte me empujó a avanzar. Corrí hacia la dirección del grito, sintiendo que cada paso me llevaba más lejos de cualquier sensación de seguridad. Al llegar a un claro, llegué a una mujer mayor caída en el suelo. Tenía el rostro cubierto de sudor y respiraba con dificultad. ¿Está usted bien?, pregunté ayudándola a sentarse. La mujer me miró con ojos llenos de pánico y señaló hacia el bosque. Las sombras están por todas partes, susurró con una voz temblorosa. No las dejes llevarme. Intenté tranquilizarla diciéndole que todo estaba bien, que la llevaría de regreso al pueblo, pero antes de que pudiera movernos el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado y una sensación de frío me recorrió la espalda. Miré hacia el bosque y vi algo que me dejó paralizado. La figura del hombre alto de pie estaba entre los árboles mirándonos en silencio. No mires, me susurró la mujer agarrando mi brazo con fuerza. Si lo miras se va a acercar más. Aparté la vista rápidamente aunque podía sentir su presencia como una sombra opresiva. Con un esfuerzo que parecía sobrehumano ayudé a la mujer a levantarse. Comenzamos a caminar de regreso al pueblo evitando mirar hacia atrás. El camino de regreso fue una mezcla de tensión y alivio. A cada paso sentía que algo nos estaba siguiendo, pero nunca me atrevía a confirmar si era cierto. Cuando finalmente llegamos al pueblo, la mujer me agradeció con lágrimas en los ojos.
Se despidió rápidamente como si no quisiera permanecer ni un segundo más fuera de su casa. Al llegar a la escuela llamé a algunos lugareños para que nos ayudaran con la señora. Pronto varios hombres y mujeres se reunieron en el pequeño edificio trayendo mantas y té caliente para atenderla. Mientras se recuperaba se abrió un espacio de confianza y comenzó a hablar sobre las cosas extrañas que habían sucedido en la zona últimamente. No es la primera vez que alguien ve estas sombras, dijo don Evaristo, un hombre mayor que parecía haber tenido muchas historias guardadas. Hace poco un joven que vino a recoger leña vio una figura similar cerca de ese altar del que hablas. Dicen que ese lugar no es cualquier cosa. Ahí enterraron a muchas personas hace años, víctimas de decisiones de esta comunidad. ¿Qué tipo de decisiones?, pregunté con una mezcla de curiosidad y terror. Doña Martina, otra lugareña, tomó la palabra con un suspiro pesado. Hace muchos años, cuando este pueblo era más pequeño, la gente vivía bajo el miedo. Había un brujo mayor que controlaba todo. Decía que tenía poderes y que podía curar enfermedades, pero también podía traer desgracias a quienes lo desobedecieran. Finalmente, la gente del pueblo se cansó de vivir bajo su tormenta. Decidieron tomar justicia por cuenta propia. Lo capturaron y en una noche de luna llena lo quemaron vivo en ese altar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar eso. La idea de un sacrificio tan cruel y de que los restos del brujo todavía estuvieran en ese sitio le daba un nuevo significado a lo que habíamos visto. El ambiente se volvió más tenso al escuchar las palabras de los lugareños. Mientras doña Martina hablaba con calma, don Evaristo intervino con una voz grave que parecía arrastrar el peso de muchas historias no contadas. Nuestros antepasados cuentan que la única forma de apaciguar el espíritu del brujo mayor fue una ofrenda de sangre. Decían que su alma no descansaría hasta que le ofrecieran algo que demostrara el arrepentimiento de los vivos. La gente le llevaba animales como gallos o cabras, o los dejaban en el altar con rezos para calmar su ira. ¿Y si no se le daba esta ofrenda? Pregunté intrigado y algo inquieto por la dirección que tomaba la conversación. Pasaban muchas cosas malas, respondió Martina con un suspiro. Se perdían las cosechas, el ganado moría sin razón aparente, e incluso desaparecían personas. Una vez hace muchos años el bosque alrededor del altar ardió en llamas. La gente del pueblo dijo que todo fue porque un visitante encendió una fogata y no la apagó correctamente. Lo extraño fue que nunca encontramos a ese hombre. ¿Y qué le pasó? Insistí sin poder evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Don Evaristo me miró fijamente como si dudara de continuar, pero finalmente tomó aire y habló. Dicen que el bosque lo reclamó, que algo lo arrastró hacia las sombras y que nunca se volvió a saber de él. Solo encontraron su mochila quemada y tirada cerca del altar, pero no había rastro de su cuerpo. Desde entonces nadie que conoce esas historias se atreve a encender una fogata cerca de ese lugar. Ni siquiera se acercan sin una ofrenda. La atmósfera en la escuela se había vuelto casi insoportable. Sentía que cada palabra de don Evaristo y doña Martina pesaba como una advertencia directa. No podía evitar pensar en el altar que había visitado y en las piedras rojas que lo rodeaban. ¿Y qué pasa si alguien rompe las reglas? Pregunté sabiendo que la respuesta podría no gustarme. Doña Martina me miró fijamente con una mezcla de tristeza y resignación. Entonces las sombras lo buscan, y cuando lo encuentran no hay vuelta atrás. ¿Qué podemos hacer para apaciguar este lugar? Pregunté con la intención de encontrar una solución que beneficiara a todos. Doña Martina me miró con seriedad. No puedes enfrentarlo, solamente puedes respetarlo. Si te acercas al altar necesitas llevar una ofrenda, algo que demuestre que no tenías malas intenciones. Puede ser una vela, un poco de comida, lo que tengas, pero hazlo antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, mientras escuchaba las palabras de doña Martina y don Evaristo, me quedé pensando en todo lo que había pasado. Sus advertencias sobre el respeto y las ofrendas resonaban en mi mente, y no podía dejar de pensar en José. Recordé cómo había salido de la organización marcado por algo que no entendíamos del todo.
No pude evitar sentir que de alguna manera todo estaba conectado. Las sombras, las piedras rojas y esa figura que había aparecido en aquella noche de tormenta. Cuando regresé al pueblo, mis pensamientos me acompañaron todo el camino. Mientras conducía, la imagen de José se me venía a la mente una y otra vez. Él había tomado una de las piedras rojas aquella noche, un objeto que ahora entendía como algo profundamente significativo para las fuerzas que habitaban en la sierra. Me pregunté si su rechazo a mostrar respeto a los espíritus había desencadenado algo más grande, algo que ahora lo perseguía. Tenía que encontrarlo. Tal vez aún tenía tiempo de corregir las cosas. Al día siguiente no pude quitarme la idea de la cabeza. En la oficina aproveché una conversación casual con mis compañeros para sacar el tema de José. Uno de ellos, Martín, había sido bastante cercano a él, así que me acerqué a preguntar con la esperanza de obtener alguna pista. Martín, ¿tienes alguna noticia de José?, le pregunté intentando sonar casual. Martín levantó la mirada de su computadora, sorprendido por mi pregunta. ¿José? No, la verdad es que no. Desde que salió de la organización no he sabido nada de él. Ahora que lo menciona, se veía muy mal cuando se marchó. Estaba muy estresado y decía que algo lo estaba atormentando, pero nunca quiso decirme exactamente qué era. ¿Y de casualidad sabe dónde vive? Insistí tratando de ocultar mi preocupación. Martín frunció el ceño como si dudara en compartir la información. Sí, creo que puedo darte su dirección, pero Roberto, ¿por qué quieres buscarlo? Parecía que solo necesitaba estar solo. Es complicado de explicar, Martín, pero creo que José podría necesitar ayuda. Tal vez algo que no puedo resolver aquí le está afectando todavía. Finalmente Martín suspiró y me dio la dirección. No era muy lejos, así que decidí ir a buscarlo esa misma tarde. Al llegar noté que la casa de José tenía un aire de abandono. La pintura estaba desgastada y las ventanas cerradas, como si la vida misma hubiera decidido alejarse de aquel sitio. Toqué la puerta varias veces hasta que finalmente escuché pasos arrastrándose desde el interior. Cuando abrió la puerta no lo reconocí. José estaba extremadamente delgado, con ojeras profundas y una mirada vacía que reflejaba un cansancio más allá de lo físico. Roberto, ¿qué haces aquí?, preguntó con voz apagada, como si le costara incluso formular las palabras. José, tenemos que hablar. Es sobre lo que pasó en la sierra, sobre aquella noche en la escuela, le dije tratando de sonar calmado, aunque por dentro estaba inquieto. José pareció tensarse al escuchar mis palabras y bajó la mirada y se apoyó en el marco de la puerta, como si sus piernas apenas pudieran sostenerlo. No quiero hablar de eso, no tiene sentido, respondió, pero con la voz temblando. Sí tiene sentido, José. Creo que lo que te está pasando está relacionado con aquella piedra roja que te llevaste. Necesitamos volver al pueblo y devolverla, y hacer lo que los ancianos dijeron, mostrar el debido respeto. José levantó la mirada y vio un destello de desesperación en sus ojos. Volver, estás loco, apenas estoy sobreviviendo aquí. Siento que algo me sigue incluso cuando estoy solo en mi casa. Cada vez que cierro los ojos veo esa maldita figura. No quiero volver. Escúchame, José, esto no va a parar si no hacemos algo. Tal vez devolver la piedra y pedir perdón sea la única manera de que encuentres paz. Por favor, confía en mí. Insistí poniendo una mano en su hombro. José dudó por un momento, pero finalmente asintió más por desesperación que por convicción. Está bien, pero si esto no funciona va a ser tu culpa, dijo tratando de sonar fuerte, aunque su voz apenas era un susurro. Al día siguiente nos dirigimos al pueblo. Durante el trayecto José apenas habló. Se veía cada vez más débil, como si la simple idea de volver lo estuviera consumiendo. Cuando llegamos dejamos el coche y comenzamos a caminar hacia el lugar donde estaba el altar de piedras rojas. El camino que antes me había parecido tan tranquilo ahora se sentía pesado y opresivo. La niebla comenzó a rodearnos y el aire se volvió frío a pesar de que era mediodía. Roberto, no puedo más, dijo José deteniéndose y apoyándose en un árbol.
Su respiración era superficial, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Falta poco, José, solo un poco más. No podemos detenernos ahora, respondí tomando su brazo para ayudarlo a avanzar. Finalmente llegamos al altar y las piedras rojas formaban el mismo círculo que había visto antes, pero ahora parecían más brillantes, como si estuvieran esperando nuestra llegada. José apenas podía mantenerse de pie, así que lo ayudé a sentarse en una roca cercana. Deja la piedra en el altar, José. Hazlo ahora, le dije con un tono firme pero lleno de urgencia. Con manos temblorosas, José sacó la piedra roja de su bolsillo y la colocó en el centro del círculo. En ese instante un escalofrío recorrió el aire, y una voz profunda y gutural resonó a nuestro alrededor. Sangre, dijo la voz con un tono que parecía surgir de las entrañas de la misma tierra. José y yo nos miramos aterrados. Antes de que pudiera reaccionar, una piedra gris salió disparada desde el círculo y me golpeó en el hombro. El dolor fue tan intenso, pero al mirar la piedra en el suelo entendí lo que debía de hacer. Ellos quieren un sacrificio, José. Es la única manera de apaciguarlos. Le dije recogiendo la piedra con una determinación que no sabía de dónde tenía. ¿Qué estás diciendo, Roberto? ¿Sacrificio? Preguntó con los ojos llenos de pánico. No será nada grave, solamente confía en mí. Con la piedra en la mano hice un corte en mi palma dejando que la sangre brotara y manchara la superficie gris. Sentí un dolor punzante pero me mantuve firme. Luego coloqué la piedra ensangrentada en el altar junto a las demás. En ese momento el ambiente cambió. La neblina comenzó a disiparse y el aire se volvió más ligero. Miré a José y noté que algo había cambiado en él. Su respiración se había estabilizado y su rostro, antes pálido y demacrado, ahora tenía un poco más de color. ¿Qué crees que pasó? Me siento mejor, dijo José tocando el rostro como si no pudiera creerlo. Creo que funcionó. Ellos aceptaron la ofrenda, respondí con una mezcla de alivio y cansancio. Ambos nos quedamos en silencio por un momento contemplando el altar. Las piedras rojas parecían menos amenazantes ahora, como si finalmente hubieran encontrado algo de paz. Sabía que ese lugar seguiría siendo un enigma, pero al menos por ahora habíamos hecho lo necesario para restaurar el equilibrio. Mientras volvíamos al pueblo, José me agradeció en varias ocasiones, aunque su voz aún reflejaba un temor residual. Gracias, Roberto. No sé qué hubiera pasado si no hubieras venido por mí. No tienes que agradecerme, solo espero que esto sea suficiente para que puedas seguir adelante. Respondí, aunque en el fondo sabía que nunca olvidaría lo que habíamos vivido. Esa noche, al dejar a José en su casa, sentí que habíamos cerrado un capítulo oscuro, aunque sabía que las historias de la sierra aún guardarían muchos secretos. Desde entonces, cada vez que regreso a esos caminos, hago una pausa pronunciando unas palabras de respeto, agradeciendo por haber salido de aquel lugar con vida. Esa noche, cuando dejé a Roberto en su casa, sentí una mezcla de alivio y agotamiento que no había experimentado antes. La satisfacción de saber que al menos por ahora todo parecía haber terminado me dio una tranquilidad que llevaba semanas anhelando. Sin embargo, mientras manejaba de regreso a mi propia casa, no podía ignorar el ardor constante en mi mano. El corte que me había hecho todavía palpitaba, pero más allá del dolor físico lo que sentía era algo más profundo, una conexión indescriptible con lo que había sucedido en ese altar, con las sombras, con las piedras y con las tradiciones de ese pueblo. Cuando llegué a mi casa me senté en silencio observando mi mano vendada. Esto acabó. Me repetí una y otra vez tratando de convencerme de que el ciclo de terror y misterio finalmente estaba llegando a su final. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que eso no era el final, sino más bien un respiro, una tregua que no podía darme el lujo de romper. Ahora sabía que cualquier visita a ese lugar requeriría de respeto, y que cualquier descuido, por pequeño que fuera, podría desatar algo mucho peor. Con el tiempo los viajes a la sierra se convirtieron en parte de mi rutina nuevamente, pero algo había cambiado en mí. Ahora prefería ir solo siempre que fuera lo posible.
No es que fuera más valiente o quisiera enfrentarme a lo desconocido, sino que entendía que sabía cómo comportarme ante las fuerzas que habitaban en estos lugares. Había aprendido a través de experiencia y sufrimiento que el respeto no era opcional, y que cualquier falta de prudencia podía tener consecuencias graves. Cuando no tenía más opción que ir acompañado, tomaba el papel de guía no solo para los caminos físicos, sino también para los espirituales y emocionales de la sierra. Siempre advertía a mis compañeros con mucha firmeza: escúcheme bien, este lugar no es como cualquier otro. Aquí hay reglas aunque no las veamos. No exploren por su cuenta, no tomen nada y sobre todo respeten cualquier señal que vean o sientan. No estamos aquí para cambiar este lugar, sino para aprender de él y trabajar con la gente que lo habita. Algunos se reían, otros mostraban escepticismo, pero mi tono serio solía ser suficiente para que se mantuvieran en línea. Sin embargo, siempre había alguien que por curiosidad o arrogancia intentaba romper esas reglas. Y cada vez que esto pasaba sentía un escalofrío en la espalda, un presentimiento que nunca fallaba. Por ejemplo, en una ocasión durante una visita con un nuevo voluntario algo similar ocurrió. ¿Qué es eso?, preguntó el chico señalando una piedra roja que sobresalía del suelo cerca del árbol. Déjala donde está, le respondí con una firmeza que lo tomó por sorpresa. Pero solo quiero verla de cerca, no voy a llevármela ni nada. Te dije que no la toques, no sabes qué estás provocando al hacerlo. Insistí mientras mi mente recordaba el rostro de José antes de que regresáramos al pueblo con la piedra. Por suerte me hizo caso, sin embargo sus momentos siempre me dejaban con el corazón acelerado y una sensación de que las sombras nos estaban mirando. Siempre expectantes, siempre a la espera de cometer cualquier error. Con el paso del tiempo también comencé a comprender mejor a los habitantes del pueblo y su relación con el altar y las sombras. Para ellos no solamente era un lugar de misterio o peligro, era parte de su historia, de su identidad como comunidad. Aprendí a respetar su silencio cuando hablaban del brujo mayor y las piedras rojas, y aunque a veces sentía curiosidad por saber más, nunca los presioné. Sabía que su conocimiento no era algo que se debía compartir a la ligera, y que de cierta manera yo era un forastero en sus tierras. En una de mis visitas al pueblo me encontré con doña Martina nuevamente. La anciana me observó con una mirada que mezclaba sabiduría y preocupación. Has aprendido mucho, muchacho, pero no olvides que la sierra tiene su propia manera de hacer justicia. Lo que hiciste por tu amigo fue valiente, pero no bajes la guardia. Las sombras no siempre se apaciguan con un solo sacrificio. ¿Qué quiere decir con eso, doña Martina?, pregunté sintiendo un nudo en el estómago. Solo que debes estar preparado. Ellos sienten cuando alguien se ha acercado demasiado a su mundo. Y a veces cuando te alejas, ellos nunca te olvidan. Sus palabras me dejaron reflexionando durante días. ¿Había algo más que debía hacer o simplemente tenía que aceptar que mi conexión con aquel lugar nunca desaparecería por completo? Decidí que lo único que podía hacer era seguir mostrando respeto, tanto al pueblo como a las fuerzas invisibles que lo rodeaban. Y así lo he hecho desde entonces. Cada vez que regreso me detengo un momento antes de entrar al territorio de la sierra. Con voz baja, casi como un susurro, digo las mismas palabras que aprendí de doña Elvira. Con permiso, solo vengo a trabajar y ayudar. No quiero molestar ni tomar lo que no me pertenece. No sé si esas palabras son suficientes, pero hasta ahora han bastado para mantenerme a salvo. Y aunque el ardor de mi mano ha desaparecido con el tiempo, la cicatriz que me quedó sigue siendo un recordatorio constante de lo que viví. No dejo de pensar en José, en cómo su salud mejoró después de aquel sacrificio de sangre, y cómo su desesperación se terminó convirtiendo en agradecimiento. Hoy miro atrás y entiendo que la sierra no es solamente un lugar de trabajo, sino un espacio donde lo humano y lo sobrenatural conviven en un equilibrio frágil. Es un lugar que exige respeto y que castiga la arrogancia, pero también ofrece enseñanzas para quienes están dispuestos a escucharla. Créame que lo que aprendí en la sierra no se enseña en ningún manual ni se encuentra en libros. Es un conocimiento que solo se adquiere al vivirlo,
y un conocimiento que llevo conmigo a cada paso, tanto dentro como fuera de esos caminos de terracería. Porque al final del día lo que la sierra me enseñó no fue solo a sobrevivir, sino a entender que hay fuerzas que nos rodean invisibles pero poderosas, y que respetarlo es la única moneda válida en su territorio.